La siguiente mesa es la de software libre. Para ello tenemos aquí a Dani Gutiérrez a mi izquierda y ahora os los presento, a Koldo Domarco y a Pachi Martínez. Koldo, Pachi. Dani es el responsable de proyectos de la Oficina Libre de la Oficina de Software Libre del Gobierno Vasco. También es profesor de la Universidad de Ingeniería de Telecomunicaciones y es miembro de diversos grupos sociales de software libre. Está a mi derecha ahora. Tenemos a Koldo Domarco, que es dinamizador del Caceta del Audio. Está a mi izquierda. Y como carta de presentación, pues que participa en diferentes talleres de software libre, es autodidacta y, por lo que le he conocido hace un ratico, es de estos evangelizadores también. Friki. Tenemos friki, friki dice él, yo no. Tenemos a Pachi Martínez, que es asesor TIC en Hernani. También le gusta mucho estar al día en software libre, su usuario habitual, y también tendrá cosas que contarnos. Entonces, damos paso a Dani, cuando quieras. Vale, eskerrik asko. Bai, bueno, lehengo eta behin, euskararen egunean, mila esker gonbidatzeagatik. Ni euskaldun berria naiz, bakarrik egon naiz barretegi batean, baina gutxi gora bera, bueno, saiatuko naiz eta gero galderak eta hori, baina ez espero asko, Bueno, Vale, decía que muchas gracias por haber venido al público, por haberme invitado, pues Chomin, Merche, Ana y toda la gente que habéis organizado el evento, por supuesto, porque al final sin público no hay charla, ¿no? También eso es cierto. Vale, pues yo un poquito lo que quería hablar era de un tema que creo que va a ser interesante para la gente que estáis en Kacetaguneas. No solamente para vosotras y vosotros, sino sobre todo para la población de Euskadi y para la población casi del mundo, ¿no? Siendo un poco bilbaíno y tal. Bueno, entonces he titulado la charla esta, 10 preguntas interesantes sobre el software libre, pero en el contexto vuestro. O sea, no vamos a andar aquí hablando de un poco marcianadas, entre comillas, sino más en vuestra vida del día a día laboral, ¿no? Vale, entonces voy a ir pregunta por pregunta. Cuando queréis paráis, y luego al final pues va a haber una parte que van a hacer vuestros compañeros, que será más ya, digamos, más específico vuestro. Vale, lo primero de todo un poquito sería, ¿qué es lo que es el software libre, no? Ya que estamos hablando aquí de software libre y tal. Bueno, pues el software libre, en primer lugar, es una cuestión tecnológica que va de ordenadores, de cacharros telefónicos y demás, pero yo diría que es más una cuestión, pues como pone aquí, un poco filosófica, ideológica, ética, política. No política en sentido de partidos, sino política en sentido de una gestión del bien común, ¿no? Del bien común que tenemos al final desarrollado por un montón de gente que está en un montón de sitios del planeta. Es al final una causa humana más. Igual no es una causa tan importante como los desaparecidos de Colombia o el tema del Sáhara de hoy en día, pero es una causa, yo pienso que interesante, al menos para la gente que trabajamos en temas de tecnologías. Un poco para la gente que igual no sabéis mucho, digamos, de las tripas de todo esto, bueno, pues al final el software o los programas informáticos, si queréis, es una serie de órdenes que tú le das a un ordenador o a un router o a un teléfono, y esa serie de órdenes hacen que el ordenador pues haga lo que tú quieras, ¿vale? Vale, y aunque es una cosa igual bastante técnica, es importante conocer que los programas tienen como dos estadios. Un primer estadio que es el estadio que se llama de código fuente. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues es órdenes que las personas humanas podemos de alguna manera codificar o programar. Vale, pero tú eso luego lo conviertes a un programa que entiende el ordenador. Y ese lenguaje al que llega, digamos que es el lenguaje de código máquina, ya tú no lo entiendes, ¿vale? Eso solamente lo entiende la máquina. Esto sería una especie de símil a una receta gastronómica. Yo, por ejemplo, puedo saber hacer pasteles de chocolate y tengo la chuleta de pastel de chocolate, y cuando hago, digamos, la receta y pongo las proporciones y te digo el tiempo que tienes que tener en digamos, en el horno cada cosa y tal, bueno, pues al final se cocina y sale el pastel de chocolate, ¿no? Que es al final que te comes y tal, y el ordenador al final es igual, pues ese es tú el programa que al final ejecutas, ese que utilizas y está, digamos, en su estadio final. Vale, dicho esto un poco, que sería una idea básica para entender lo que es el software libre. Al final el software libre
no va de tema de gratis, de tema de ser técnicamente mejor o peor, sino va más de un tema jurídico, va más de un tema que se llama de licencias. Entonces, ¿qué es una licencia? Bueno, pues una licencia es ese documento que cuando instalas, por ejemplo, el Windows o el Adobe Acrobat total, tienes una ventanita y le das acepto, acepto, acepto y no te lees nada y tiras para adelante, ¿no? Pero bueno, cuando no te lees nada, luego realmente te comprometes en una serie de cosas sin darte cuenta de que igual a futuro te puedes arrepentir. Pero bueno, ya veremos, a ver. Vale, entonces un poco la licencia de un programa lo que te define es qué libertades tienes tú con ese programa. O sea, qué puedes o qué no puedes hacer, ¿vale? Y entonces en función de las licencias, los programas se clasifican en libres, es decir, que te dan muchas libertades, o en lo que se llama privativos. Privativo viene de privar, te priva de libertad, ¿vale? Más que propietario, porque yo, por ejemplo, puedo hacer un programa y licenciarlo como libre y yo soy el propietario, más se habla a nivel, digamos, un poco purista, si queréis, en términos de programas privativos o libres. Que tampoco es abierto, porque abierto, como veremos, no es una cosa explícitamente libre, pero bueno. Vale, por ejemplo, conoceréis un montón de programas que se llaman freeware o shareware, que eso lo que te hacen es, pues bueno, pues tú te los bajas a internet, te dejan estar con ellos 40 días, te dejan X funcionalidades, pero otras las tienes escapadas. Vale, eso por ejemplo no sería software libre, ¿vale? Sería software, bueno, pues gratis, en cierta manera, que te permite hacer ciertas cosas, pero no te permitiría todo lo que te permite, como veremos luego, el software libre. El software libre, además, bueno, pues como digo, se define por una serie de licencias, tenéis aquí algunos dibujitos, pero bueno, eso tampoco importa mucho ahora. El software libre al final se define por 4 libertades. La libertad número 0 es la libertad para poder usar el programa como te dé la gana. Entonces, tú coges y dices, yo hice un programa maravilloso, pero como soy antimilitarista, no quiero que lo utilicen los ejércitos. Vale, pues lo siento mucho, tu causa es muy buena, pero eso no es software libre, ¿vale? Te podrá gustar más o menos, pero eso no es software libre. Y no os imagináis la de programas que ha habido en la historia de determinados sistemas operativos libres y demás, que por no cumplir la cláusula de libertad de uso no han podido declararse como libres, ¿vale? Bueno, sean militares, sea lo que sea, me da igual, ¿vale? Bueno, la libertad número uno es la libertad que tienes tú para poder acceder al código fuente y cambiarlo. Claro, antes he dicho un poco la definición inicial de un programa, era pues una serie de instrucciones que podían estar en dos momentos. En el momento en que tú como persona humana codificas el programa o en el momento en que lo tienes ya traducido al lenguaje de los ordenadores. Vale, en general, un Windows o un Adobe Acrobat o un Photoshop jamás vas a tener tú disponible el código fuente. Solamente vas a tener disponible el código que se llama ejecutable. ¿De acuerdo? Entonces tú si, por ejemplo, estudias informática o, por ejemplo, dices, como soy, como soy de Iparralde, quiero poner el Photoshop en euskera de Iparralde, no vas a poder hacerlo porque no tienes la receta, ¿vale? Solo tienes el pastel de chocolate, pero no te permiten de alguna manera acceder al código fuente para poder tú modificarlo y adaptarlo a tu realidad, ¿vale? Bueno, la libertad 2 es la libertad para copiar el programa. Y además un poco parece de coña, pero la libertad 2 suele decir siempre de modo que tú puedas ayudar a cualquiera, ¿no? Hoy estamos en debates bastante amplios de lo que es todo el tema de la SGAE, de la propiedad intelectual, creativa y demás. Vale, pues aquí explícitamente tú lo que haces es cuando defines o cuando licencias un programa como libre, lo que estás haciendo es establecer como autor la libertad para que se pueda copiar, ¿vale? Y aún así, ya os demostraré luego que se puede hacer negocio con esto. O sea, no es una cosa que digas, va, pues ya como se puede copiar, aquí nadie se puede, digamos, es el crack de las empresas de tecnologías, en fin, cerramos el chiringuito, tal. No, ya veréis luego cómo se puede hacer incluso con esto negocio, ¿vale? Vale, y la libertad 3 sería la libertad que tienes de hacer mejoras y distribuirlas, de modo que la comunidad se beneficie. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo el código fuente y yo soy informático o tengo el dinero para contratar a alguien que sea informático, podría hacer que un programa que esté medianamente bien se modifique y sea mejor. Pero es que además lo que puedo hacer es distribuir las mejoras. Entonces, imagínate que en Japón hay una gente que está desarrollando, qué sé yo, un software maravilloso, pues no sé, pues de reconocimiento de voz para traducirlo a texto, ¿no? Reconocimiento de voz para pasarlo a texto. Vale, ese programa, si es libre, tú lo que podrías hacer sería
disponer de ese programa y decir, vale, pues como tengo aquí una empresa que hace temas de voz en euskera, porque tiene diferentes patrones o lo que sea, lo que voy a hacer es que esa gente que hace trabajos de euskera adapte el código que tienen los japoneses y además esas mejoras yo soy libre de distribuirlas, de modo que las tienen aquí en Bilbao y en Donosti y en donde queráis, ¿vale? Un poco la idea es esa. Bueno, estas un poco son las cuatro libertades. Como comentario sin más, esta presentación, luego digo dónde está, la tenéis disponible para bajarla, para cambiarla, para venderla. Por cierto, si queréis alguno venderla, oye, ojalá que podáis venderla, yo no he podido vender todavía, pero vamos. Y luego lo único, hay que respetar una cosa importante que estoy fijándome ahora, las fotos, son todas las fotos, están todas, si os fijáis, con una licencia Creative Commons, ¿vale? Ahí donde pone abajo CC y luego una serie de letras. Eso quiere decir que son fotos que yo he cogido, pero he cogido porque la gente que hace las fotos me deja utilizarlas. O sea, ha definido las fotos con una licencia adecuada para que yo pueda hacer una presentación como esta, pues para contaros el rollo de forma más divertida, ¿vale? Es otra película, pero bueno, por lo menos los autores los tenéis definidos en las URLs de cada foto. Vale, alguien dirá, esto es algo comunista, porque esto es de compartir todo con todos. Y dirá otra gente, no, esto es algo capitalista, porque es libertad a tope. Vale, pues cuando le preguntaron un poco al padre o al fundador de toda esta batalla, además fue un encuentro casualmente en Cuba, que bueno, pues había ahí un encuentro de un montón de gente y tal, y le dijo un tío que era de las juventudes comunistas, entonces esto es la respuesta tecnológica al comunismo. Y dijo el tío, no, mira, es que esto es una cosa que no es ni comunista ni capitalista. O sea, esto tiene cosas buenas de ambos. ¿Por qué? Pues porque te permite compartir, te da la libertad para tú poder acceder al código fuente, para copiarlo, para mejorarlo, para traducirlo, ¿vale? Bueno, un poco eso. Y de hecho, si alguno quiere leerse el libro del padre de todo esto, que es un tal Richard Stallman, pues aquí os dejo la foto de la portada del libro, que además la podéis descargar y es gratis y demás, ¿vale? Bueno, segunda pregunta, ¿por qué el software libre? Vale, esto que has contado pues es una definición, puede estar más o menos interesante, pero ¿qué tiene esto de ventaja o a mí qué me dice, no? Vale, ahora igual viene un poco de chapa, menos fotos, pero bueno, hay que aguantar cada parte. Bueno, esto, como lo tenéis en la presentación, no lo voy a leer mucho, pero la idea es, tú con software libre, según con qué software utilices, vas a ahorrarte un montón de dinero. O sea, ya lo de tener en casa o en la empresa el Windows de turno, por no decir pirateado, pagado bajo 300 euros, eso ya se acabó. No es que sea todo gratis, ya veremos luego por qué. Pero más importante que esto es que acabamos con los problemas legales. Evidentemente en tu casa no va a ir nadie de Microsoft a mirar a ver si tu Windows es pirata o es legal. Pero en las empresas o en las administraciones públicas sí puede pasar. Y al final dices, joder, está prohibido que tenga yo en mi casa, qué sé yo, pues una joya que he robado en no sé qué galería de arte que vale 300 euros, pero no está prohibido que tenga un programa X que vale lo mismo, ¿no? Bueno, pues un poco va por ahí la cosa. Vale, otra ventaja sería que para los usuarios podemos tener traducidos los programas a lenguas locales. Vale, Photoshop jamás va a estar traducido, bueno, jamás es mucho decir, ¿no? Pero jamás va a estar traducido a euskera. ¿Por qué? Pues porque si no hay un número mínimo de gente, bueno, euskera o a suajili, me da igual. Si no hay un número mínimo de usuarios que lo demanden, eso no interesa a Photoshop. Sin embargo, de esta manera sí podríamos tener la posibilidad de traducirlo. Vale, luego también puedes hacer mejoras o cambios. Si tienes GNU Linux o Ubuntu o tal, te olvidas de los virus. Y luego no hay que andar, como siempre, con craqueadores, que si me bajo la versión del emule, pero luego me meto un crack para ver si consigo tener todas las funcionalidades, con lo cual ya el programador ruso que hizo el crack se me mete a mi ordenador y me hace las faenas que me hace y tal, ¿vale? Esto ya desaparece. Vale, para la administración pública entiendo que sería una manera de más racional de utilizar los recursos. ¿Por qué? Pues porque primero, como pongo un poquito aquí, es un cambio de filosofía, es decir, es pasar de gastar dinero que va al final a las multinacionales de turno de Microsoft, Irlanda, Oracle o lo que sea, a dar una oportunidad para invertir en empresas locales de TICs. Es decir, la empresa pequeñita o la empresa más grande, me da igual, de Vizcaya o de donde sea, va a poder tener una oportunidad de negocio que hasta ahora siempre se iba ese dinero afuera, ¿no? Vale, hay otras ventajas, tampoco voy a entrar aquí a meter mucho rollo. Bueno, evidentemente para la gente que trabajéis en empresas de tecnologías, pues es una oportunidad para que tengáis todo el know-how en vuestro poder. Y luego también, por otra parte, si tú quieres montar una empresa de TICs, tienes un montón de cosas, por ejemplo, Drupal, Joomla, Moodle,
para poder ir a venderte a otra gente, ¿vale? O sea que es una oportunidad de negocio también, porque hay piezas gratis que te permiten hacer un poco, pues eso, pues la venta. Vale, y para todos y todas, ¿qué ventajas hay? Bueno, pues primeramente se eliminan las dependencias fatales y los monopolios. Hoy en día, si Microsoft cascara, no te quiero contar la de gobiernos o me da igual, empresas, que irían a pique, ¿no? Porque de alguna manera estamos con una dependencia brutal de ciertos fabricantes. Luego también es cierto que hay una distribución a nivel global de la riqueza mucho más horizontal. Si vosotros miráis en Forbes.com la distribución de riqueza o los más ricos de Estados Unidos de hace un mes que ha salido la última lista, pues os quedaríais asustados de la cantidad de dinero que se puede ganar con software privativo, ¿no? Con este modelo es una distribución más horizontal. Vale, y luego también es interesante saber que es el software que más potencial de mejora ofrece. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si yo hago un programa ahora de música y mi empresa cierra y yo ese programa lo dejo cerrado, el programa muere conmigo. Sin embargo, si lo comparto, igual tú o otra empresa de Hong Kong le da por cogerlo y mejorarlo, ¿vale? En ese sentido sería que más tiene potencial de mejora. Vale, pero hoy me diréis, joder, pues estás aquí de vendemotos, tal, pero si ese software es tan bueno, ¿por qué estás aquí diciendo eso y luego no vemos esto ni en pintura, ¿no? Vale, pues una de las razones, y aquí no hay transparencia, sino que hay un póster, es un póster que he encontrado otro día en la universidad y que dice lo siguiente. Dice, Microsoft, software gratuito, facilidades y oportunidades, te damos todas las oportunidades para cambiar el mundo y tal. Bien, bueno, aparte de las palabras que en mi opinión son un poco vacías, porque, no sé, cambio de mundo, yo no veo mucho cambio de mundo con esto, pero bueno, la idea es, o sea, Microsoft o las empresas privativas tienen tal potencial y tal poder a nivel de marketing que es imposible que gente como yo o otra gente que estamos en estas cosas podamos competir, ¿no? O sea, tú no puedes hacer una campaña jamás por televisión o por radio o por tal, explicando las ventajas del software libre, porque es que para eso hace falta muchos recursos, ¿vale? Y si estás desde niña o desde niño siempre viendo un XP o viendo un Windows 98 o tal, pues piensas que no hay vida más allá de Windows 98, cuando sí que la hay, ¿vale? Yo creo que un poco la historia y el poder de publicidad es las razones por las cuales esto todavía no está, pero estará. ¿Qué podemos hacer con software libre? Bueno, pues aparte de hacer lo del día a día, qué sé yo, ver películas, oír música, trabajar con ficheros ofimáticos, trabajar con Skype, que es privativo, pero también se puede trabajar con él, ver fotos y demás, pues hay un montón de cosas más. O sea, por ejemplo, si vais a la página esta de Top 500, esta página saca cada 6 meses una estadística de los 500 ordenadores más potentes del planeta. Bueno, pues aquí ya veis como en el 2010 más del 90% están funcionando con Linux, ¿vale? Sí, le damos la vuelta, que veo por ahí algún gesto y tal, pero sí, ¿vale? Este, por ejemplo, no está en la NASA. Este es un tío que está en la IOA, en la universidad, en la UPV, y que tiene una serie de clústeres de computación de alta disponibilidad y demás, y tienen todo con Linux. Vale, aquí hay un montón de fotos renderizadas y demás que también se hacen con Linux, pero esto igual os suena más. Esta es una imagen de la película Avatar, que para vuestra información también se hizo con 40.000 procesadores corriendo en paralelo Linux en Australia, ¿vale? Hay más películas, o sea, os he puesto aquí unos cortos dibujos animados por si queréis ver, pero luego, por ejemplo, El Increíble Hulk, Titanic, bueno, unas cuantas en estudios Pixar y demás de California utilizan todo máquinas Linux para todo esto. Vale, ¿qué más hay? Por ejemplo, este televisor de aquí lo regalaba Banesto hace 2 meses, si, bueno, regalaba no regalaba nada, claro. Si metías la nómina y tal, te daban el televisor, ¿no? Yo por lo menos metí y tal, y me hizo gracia cuando fui a actualizar el sistema que ponía no sé qué de Linux. Y de hecho, para que os lo creáis, os he traído la licencia, que a mí casi se me saltan las lágrimas, porque yo como soy de esto... Bueno, no sé dónde la tengo, os juro que la tenía hace poco, pero... Ah, sí, aquí está, mira. ¿Cuántas son? Preguntas, digo, ¿cuántas tienes, Dani? Vale. Aquí tengo la licencia GPL, que es la de software libre, donde dice que el software que corre en el televisor es libre. Vale, bueno, Android, o sea, el teléfono Android, un disco que también tengo en mi casa, reproductor de películas, cuando vas en el avión también lo puedes... Yo lo he visto, de verdad, o sea, no es para quedar bien y tal, sino... Esto que veis aquí es un iPad, pero libre. Es decir, una gente de Andalucía van a sacar en Navidades una campaña potente para vender tabletas competencia del iPad y en hardware mejores que el iPad, por el procesador y por la memoria, que va a ser con sistema operativo libre Ubuntu.
Bueno, evidentemente Wikipedia en euskera o en castellano o en japonés, WordPress, Moodle. Una cosa muy interesante de OpenStreetMaps, que es una especie de Google Maps pero libre, de modo que tú, por ejemplo, si vives en Hernani o en Llodio, donde quieras, puedes actualizar el mapa, cosa que en Google Maps no puedes, y si, por ejemplo, hay una obra en tu barrio, lo puedes actualizar, o si, por ejemplo, quieres organizar una cuadrilla de abueletes, pues para que hagan, no sé, para que pasen el tiempo libre de forma divertida, también podrías ponerles a hacer una cosa de estas. Wifi.net, un proyecto ejemplar de Cataluña con 11.000 nodos vecinales, han conseguido liar a 11.000 vecinas y vecinos para que todos tengan una antenita, se conecten entre sí las antenas y tengan todos internet gratis. Y todo con software libre. O sea, son cosas curiosas, ¿no? Y no solamente cosas entre comillas friki, o sea, los grandes también están en esto. Facebook, Google, Twitter y compañía también están. Y un montón de gente más, ¿vale? Tampoco vamos a meter aquí ahora. Tenéis ahí la URL para que veáis que esto no es un cuento. Vale, ¿quién está detrás del software libre? Bueno, pues hay variada gente. Hay empresas privadas, hay entidades públicas, hay personas voluntarias y hay grupos voluntarios. Gente que traduce, gente que está dando charlas y demás. ¿Pero esto es gratis? Os preguntaréis. Vale, pues es gratis el producto. O sea, yo el programa, si quiero copiarlo, no pago nada. Ahora, lo que sí que pagas, evidentemente, es por las horas de la gente. A mí no me gusta trabajar gratis. Entonces, si quieres ir a tu casa a explicarte cómo se instala el Ubuntu o que te dé un curso de formación o tal, te lo voy a cobrar, ¿vale? O sea, que se cobraría sí por los servicios, pero no por lo que es el producto, el código, ¿vale? No es una cuestión de precio, o sea, no es free as in free beer, sino free as in free speech, ¿vale? Puede haber software libre que sea software gratis, software libre que sea software de pago, pero que no realmente el software, sino servicios, y al revés, software privativo que sea gratis, como por ejemplo el Adobe Flash o el Adobe Acrobat Reader, y puede haber software privativo que sea de pago, evidentemente, como el Windows. ¿Quiénes viven del software libre? Bueno, pues hay un montón de gente, ¿vale? Pero no hay que irse a Estados Unidos. O sea, en Navarra, por ejemplo, está OpenBravo. Y más cerca, en Euskadi, está una gente que se llama ESLE, que es la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi, que son unas 40 empresas, todas pequeñitas, por cierto, de media de 5 o 10 personas que ganan dinero de esto, ¿vale? En el día a día ganan dinero de esto. ¿Cómo puedo contribuir al software libre? Diréis, yo es que claro, no sé programar, parece que esto es una cosa de gente sabia. Bueno, pues eso nada, mira, tú, por ejemplo, ya por usar software libre estás contribuyendo, ¿vale? Por usar software libre y formatos libres. También puedes reivindicar software libre, o sea, puedes decir, mira, yo si quiero hacer la declaración de la renta por internet, no me obligues a comprar o a tener un Explorer, porque entonces estás haciendo que una de dos, o tengo que pagar la licencia del Windows, que me vale 200 euros, o tengo que piratear, y a mí, como soy muy honrado, no me gusta piratear nada y tal, ¿vale? Pues un poco también la queja, ¿no? Difundiendo con las amistades, en charlas, como hago yo ahora, que os meto aquí el asunto este y tal. Enseñando, una vez de que sabes más, puedes enseñar a otra gente a utilizarlo. Puedes ir a casa de tu vecino y decirle, mira, pues esto al final no es por tanto como pensabas, porque al final es cambiar los botones de aquí por aquí y ya está. Compartiendo programas. Yo tengo un Ubuntu, o tengo un GIMP, o tengo un Amarok, te hago una copia y tú lo puedes utilizar. Y no estoy haciendo nada malo. ¿Vale? Reportando fallos. Esto ya es un nivel un poco mayor. O sea, yo si por ejemplo utilizo mucho OpenOffice, pues podría enterarme de cómo se hace para mandar los fallos al fabricante, para que lo corrijan. Traduciendo, esto por ejemplo sí podríamos hacer. Esta gente de LibreSale es una gente que se dedica a traducir el OpenOffice, el Firefox, un montón de programas, para que luego otra gente pues podamos tenerlos en euskera de forma gratuita, ¿vale? Y ahí por ejemplo os podéis meter. Dibujando, o sea, un programa al final no es solamente código, también es a veces imagen que sea bonita o fea. Y evidentemente programando, ¿no? Pero bueno, esto ya si queréis el último nivel. Pero hay muchas maneras de colaborar sin hacer falta que seas tú un gurú de la informática. Ya estamos acabando casi. La anteúltima pregunta. ¿Es más seguro el software libre que el software privativo? Bueno, pues depende. No hay que ser tampoco aquí vendemotos porque no es así. Es más seguro porque, por una parte, por ejemplo, es más auditable. Si yo soy el presidente de un gobierno y monto un sistema de votación informático, no permitiría que ese sistema de votación sea cerrado. ¿Por qué? Pues porque, si hay algún pufo en el sistema, nadie lo va a poder verificar. Sin embargo, si yo quiero ser transparente, tendría que dejar que la gente lo pueda verificar. Evidentemente no cualquiera, sino alguien capacitado, ¿no? Pero vamos.
tema de troyanos, lo que decíamos antes. Si yo, por ejemplo, me bajo el Photoshop del Emule y luego consigo un crack por ahí para poder hacerlo funcionar, es muy posible, o es, vamos, o muy o poco, pero algo sí, que ese crack te pueda hacer cosas raras que tú no quieres hacer, ¿vale? Con software libre esto ya no pasa. El tema legal, que hemos comentado ya, pues el tema legal al final, según donde estés es importante, y luego lo que no es mejor ni peor, es en la velocidad de corrección de errores. O sea, hay un bug en un programa, es un fallo de seguridad, y no tiene por qué ser más rápido ni más lento el software libre, ¿vale? Dependerá de cuánta gente haya detrás de ese programa. Bueno, y ya si queréis, la última pregunta, que serían ya aquí para reflexión, para varias, pues es un poco a ver vosotros cómo veis todo esto, o sea, a ver si tiene sentido el software libre en Casetaguneas, o qué puede aportar, o qué ideas se os ocurren para poder poner en marcha todo esto, ¿no? Porque al final, es que si es una cosa de unos pocos, o sea, nosotros no llegamos a la población, nosotros llegamos a vosotras y vosotros y lo hacemos lo mejor que podemos, pero luego al final, a la gente de la calle, a la itite, a la itá o al niño o tal, eso llegáis vosotros, los profes de Escuela 2.0 y un montón más de gente que está por ahí, ¿no? Entonces al final el esfuerzo es una cosa pues colectiva, yo creo. Y entonces pues ya le paso el micro a Koldo y a Pachi. A Paracha León, bueno, en primer lugar comentar que nosotros en Casetagunea de cierta manera limitamos a nuestros usuarios a trabajar bajo Windows y que yo personalmente, yo creo que mis compañeros también, no vemos justo tener que obligarles a trabajar bajo Windows, habiendo sistemas operativos libres que cada vez están más extendidos en la sociedad y son tan válidos como el Windows. Es más, un usuario que navegue en Casetagunea, que ande en Casetagunea, no notaría la diferencia prácticamente entre un Windows y un sistema operativo libre como puede ser un Ubuntu. Además, no hay ni que decir que la licencia de un Windows tiene un precio elevado, son unas licencias abusivas, y es una paradoja también que teniendo el software que tenemos en Casetagunea siendo libre, que esté trabajando bajo un sistema propietario, ¿no? Bajo un sistema operativo propietario, pudiéndolo trabajar sobre un Ubuntu que tiene mucha más lógica. Además, muchas veces, aquí no lo habrá pasado en Casetagunea, ¿no? Que vienen los usuarios y nos comentan, es que yo en casa no tengo este Windows, porque en los casos hay Windows XP y pueden que tenga pues Windows 7, Windows Vista, entonces al final eso también para nosotros es un problema a la hora de explicar al usuario pues cómo hacer algo en casa. Entonces, ¿qué nos aporta un software libre, un Ubuntu? Pues que el usuario puede instalarse en casa, incluso puede tener en casa el mismo sistema operativo que nosotros en Casetagunea. Las aplicaciones las podrá adquirir sin ningún problema y, es más, el sistema operativo lo podríamos actualizar de una manera rápida, sencilla, estamos siempre en la última, tanto el usuario como nosotros mismos en el propio Casetagunea. Al final todo esto son unas ventajas que a nosotros nos facilitaría nuestro trabajo a la hora de explicar a un usuario algo que le ocurre en su ordenador, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la dinamización, de los dinamizadores, al final tenemos que tener en cuenta que la mayoría de programas que estamos enseñando a utilizar a los usuarios son software libre. Estamos enseñando a utilizar OpenOffice, estamos utilizando GIMP, Draw, Firefox, el Audacity, y al final estamos utilizando como soporte un sistema operativo de software privativo. Estamos utilizando Windows, que no tiene ningún sentido, porque al final, si veis OpenOffice en Ubuntu, OpenOffice en Windows, son exactamente iguales. No cambia ningún botón de sitio ni nada. Al final solo nos cambiaría la pantalla que hay detrás, el soporte, ¿vale? Entonces, realmente no tiene ningún sentido que sigamos utilizando Windows. Por otra parte, yo llevo poco tiempo como dinamizador, llevo 5 meses, pero el principal problema que he encontrado en la formación de los Casetaguneas es que, aunque la gente reciba un curso básico, cuando es la primera vez que se acercan al mundo digital, digamos, al mundo de la tecnología, la formación es insuficiente. Son 20 horas y realmente acaban bastante perdidos. Entonces, mucho de ello nos viene impuesto por las limitaciones que nos impone el estar utilizando software privativo, en este caso Windows. ¿Por qué? Porque no podemos enseñar a la gente a instalar un sistema operativo que es de pago. No podemos enseñarle a utilizar los drivers, también a instalarlos, ni los programas, que también son de pago, ¿vale? Necesitaríamos las licencias. Todo esto desaparecería con software libre, ¿vale? De esta manera podríamos enseñarle lo básico a un usuario. Le podríamos ayudar a instalar el sistema operativo. Le podríamos indicar cómo podría él mismo instalar los programas que necesite y que son exactamente los mismos que está utilizando en el Casetagunea. De esta manera podríamos pasar de todo lo que me está hablando hoy, de la alfabetización digital famosa, pasar a una autonomía digital, hacer que los usuarios de Casetagunea, con
un poquito de nuestra parte puedan llegar a ser autónomos realmente, que sean capaces de administrar su propio ordenador y de adquirir por ellos mismos el resto de conocimientos que les vayan a servir en el resto de su vida, vamos. Y bueno, por todas estas razones y por muchas más, estamos convencidos de que el software libre no solo es una alternativa válida para el Cacetagunea, sino que tiene que ser el protagonista de la nueva generación de este proyecto, ya que se ha hecho un trabajo bastante importante en acercar un poco a la gente que estaba, digamos, marginada del mundo de Internet y de la tecnología. Pues ahora hay que dejarles que sean autónomos y que ellos mismos puedan elegir qué es lo que quieren aprender y cómo lo quieren aprender. Bueno, por esto que ha dicho Koldo, creemos que sería muy positiva una experiencia